Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo primero, muchas gracias a Editeca un año más por organizar este evento en el que nos juntamos un poco personajes de la industria para intentar compartir con vosotros algunas de las aplicaciones, el último estado de la tecnología, en general, para que conozcáis un poco todo este mundillo que tanto nos gusta y que tanto cambia de un año para otro. Lo primero, presentarnos. Yo soy Javier, soy el CEO de Isostopy. Yo soy Fernando Gómez, soy el CTO de Isostopy. Y lo primero, vamos a daros unas pinceladas de quiénes somos, de cómo hemos llegado hasta aquí, para que veáis un poco cómo pueden, pues en este caso, dos arquitectos, que es la formación que tenemos, acabar desarrollando aplicaciones para la industria, tanto en España como en Estados Unidos. Entonces, si arrancamos con la presentación. Bueno, pues como os decía, tanto mi socio como yo estudiamos arquitectura y al salir de la carrera, poco a poco nos fue interesando este mundillo más tecnológico y empezamos a trabajar en el mundo de la realidad virtual, sobre todo buscando esa conexión con la arquitectura. De cara a construir espacios que no existían y también, por supuesto, a trabajar con clientes que quisieran ver su arquitectura realizada. ¿Qué pasó? Que poco a poco nos fuimos dando cuenta que de muchos otros sectores se acercaban a nosotros con ganas de trabajar con esta tecnología. Entonces, poco a poco fuimos trabajando en sectores como el farmacéutico y sobre todo el marketing, mucho marketing. Ya en el año 2015-2016 lo que más se hacía era proyectos de marketing. En ese sentido, pues fuimos avanzando. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Que poco a poco ha ido apareciendo un nuevo tipo de cliente, que es el cliente de tipo industrial. Es un cliente muy diferente y con el que hay que trabajar de otra forma. Entonces, hemos podido hacer proyectos de todo tipo. Aquí os voy a mencionar muy rápidamente 2 o 3 proyectos. Este que veis ahora mismo en pantalla es un proyecto que estamos terminando ahora mismo, un proyecto de arquitectura muy potente. Es un campus para una gran empresa, para una multinacional, que tenían todo su proyecto en BIM y querían poder tenerlo antes de que se terminase la obra en realidad virtual. En este caso, hubo que hacer un trabajo muy importante de optimización de todos esos archivos para poder introducirlo en realidad virtual, también para hacer un vídeo 360 y un vídeo 2D y una aplicación. Utilizamos para ello Unreal, que consideramos que es el software que para este tipo de operaciones mejor resultado da y mejor resultado gráfico también da. Y bueno, fue un proceso de aprendizaje muy interesante, sobre todo por el desafío de coger un proyecto de BIM tan grande y conseguir que funcionase en todo tipo de dispositivos. Este proyecto que veis aquí es muy diferente, es un proyecto muy industrial en el sentido que es una aplicación muy profesional, muy cruda, por así decirlo. Se trataba de una herramienta para hacer estudios en cuanto a la distribución en los supermercados. Cuando querían estudiar una nueva promoción de marketing o lo que fuera, desarrollamos una herramienta que permitía traquear la visión de los usuarios y generar unos mapas de calor que permitían a las empresas de análisis de datos decidir qué campañas eran más efectivas, cómo distribuir tanto las bebidas como las campañas promocionales. Y este proyecto, del que luego Fernando os hablará mucho más en profundidad, se trata de un simulador de una parte muy concreta de las revisiones que hay que hacerle a los camiones según la normativa americana. Es una herramienta muy completa que empezó como un simulador simplemente en VR, pero que luego ha ido evolucionando mucho y, como os digo, luego Fernando os lo va a contar en mucho más detalle. Bien, estos años hemos tenido la suerte de trabajar con todo tipo de clientes, como os digo, desde clientes muy pequeños a algunos muy grandes, como podéis ver en esta diapositiva. ¿Esta por qué os la ponemos? Simplemente para que veáis que esto es un sector que está ahora mismo en pleno auge, que empresas muy grandes están apostando muy fuerte por esta tecnología. Entonces, en ese sentido, animaros y para que veáis que, aunque parece que cuesta, incluso en el sector industrial, está muy vivo y hay oportunidades muy grandes. Cosas que sí que es importante que hay que tener en cuenta y que hemos ido descubriendo nosotros al pasar de trabajar sobre todo marketing a empezar a trabajar también mucho en industria. Hay algunas diferencias importantes, tanto en el tipo de cliente como en la forma de trabajar. Una primera diferencia de la que nos damos cuenta enseguida: en marketing casi siempre desarrollamos proyectos one-shot, que se llaman. Es una campaña puntual, puede ser para un evento, puede ser para una campaña de marketing de una temporada, pero el caso es que son proyectos que se van a utilizar una vez y luego se van a ir a la basura. Frente al mundo de la empresa, en el mundo de la industria, en el que lo que se está buscando es desarrollar herramientas que les aporten un beneficio en su cadena de valor. Ellos tienen ya un modelo de negocio muy bien establecido, muy bien medido todo, saben lo que cuestan las cosas
y cuando introduzcas algo tiene que reportarles un beneficio medible, comprobable y que puedan utilizar en el futuro. Entonces esto supone un reto, evidentemente, pero tiene una ventaja y es que se va a generar una recurrencia. Si les generas una herramienta útil, van a seguir utilizándola constantemente porque les va a dar un beneficio muy tangible. En este sentido, es importante, frente a un mundo que a lo mejor puede ser más abstracto o más flexible, como puede ser el del marketing, en el que hay un factor muy importante de novedad, de sorpresa, de un proceso creativo muy intenso, en el caso de la industria hay que partir siempre con unos objetivos muy claros. Y estos objetivos son de negocio. Es verdad que siempre va a ser un valor añadido que la herramienta que desarrolles, si por ejemplo es de realidad virtual, tenga un aspecto agradable, sea bonita, ¿no? Pero van a primar que sea usable y que sea usable en las situaciones reales, que puede ser una situación de fábrica en la que la gente necesite botones así de grandes porque lleva guantes y es que es lo que toca. Entonces, en ese caso, siempre va a estar todo al servicio de la usabilidad y de que les solucione un problema real que se hayan encontrado en fábrica o en sus procesos industriales. Eso va a ser siempre prioritario. Los estándares van a ser muy rigurosos porque vamos a trabajar en entornos muy profesionalizados frente a lo que puede ser un evento que siempre sabemos que puede ser un caos y que, bueno, pues a veces se va a improvisar. En este caso vamos a trabajar en entornos muy profesionalizados con gente que está haciendo pues su trabajo diario y que lo que no quieren es que les compliques más la existencia. Entonces hay que tener en cuenta que la herramienta que se desarrolle, sí, es verdad que tiene ese factor inicial de la novedad, que interesante, pero al final del día les tiene que resolver un problema. Entonces, ¿qué tipo de problemas pueden resolver estas herramientas en la vida real en el caso de la industria, ¿no? Pues, por ejemplo, un ámbito de aplicación. Durante el propio proceso de diseño, nosotros, como decíamos, venimos del mundo de la arquitectura, entonces ahí evidentemente la aplicación es clara, pero ya no solo nos referimos a poder previsualizar un diseño arquitectónico antes de hacerlo, sino pensad, por ejemplo, a la hora de planificar la distribución en una nave industrial en la que hay que introducir mucha maquinaria muy compleja, de gran tamaño. Hasta ahora, pues tienes que recurrir a planos, a renders, pero con estas tecnologías tenemos la posibilidad de, en la propia nave industrial, visualizar, gracias a realidad mixta, en breve será con gafas, ahora mismo lo podríamos hacer con un iPhone, con un iPad, podemos visualizar esa maquinaria e irla colocando, replanteándola y a partir de ahí generar un plano. Pero es mucho más fácil para una persona que no sea un arquitecto, que no sea un ingeniero, poder planificar realmente y ver en 3D en la propia fábrica cómo se va a mover por ella y poder ir colocando cada maquinaria. Entonces, esto es una aplicación muy interesante y que ya hay empresas muy importantes que están estudiando. Otra aplicación posible y que es probablemente en el campo industrial una de las que más se está aplicando ya a día de hoy, temas de mantenimiento y soporte en tiempo real. Y aquí sí que se están empezando a utilizar cada vez más gafas como las que veis en esta imagen, que son las HoloLens de Microsoft. En este caso, ¿de qué hablamos? De que un operario llega a la instalación en la que se ha producido un problema y se coloca las gafas y directamente, de forma remota, otro operario en la fábrica o donde le interese puede estar dando la asistencia porque a través de la cámara ve lo mismo e incluso puede hacerle anotaciones que el operario que está en el lugar del problema va a ver superpuesto a la realidad. ¿Vale? Existen aplicaciones ya prefabricadas como Vuforia Choc, que es una aplicación del desarrollador Vuforia, que permite esta comunicación. Veis en la diapositiva que le ha aparecido como una flechita y está redondeando una de las partes de la máquina. Permite este tipo de asistencia en tiempo real que puede ser muy útil para manejar maquinaria compleja para la que a lo mejor el operario que se ha tenido que desplazar no tiene una formación especializada. Esto lo están utilizando ya empresas como Airbus para reportar todo tipo de fallos y en general es una de las aplicaciones que más multinacionales están aplicando porque les resuelve un problema muy claro que tienen, ¿no? Y les permite solucionar de forma mucho más ágil problemas en fábrica, que ya sabéis que si una fábrica está parada, eso es dinero directamente que se está perdiendo, con lo cual ahí no van a escatimar en gastos y esto les soluciona ese problema. Y por último, una tercera aplicación muy evidente también en la que cada vez existen más ejemplos, la formación y la prevención de riesgos laborales. Por un lado, la formación. Existe maquinaria muy compleja que no se puede aprender a manejar simplemente a través de un manual. Existen vídeos explicativos, pero son recursos muy pobres y luego siempre está la opción de entrenar en fábrica. Pero claro, parar el proceso para que venga la gente que tiene que aprender a practicar con la máquina real es complicado. Construir maquetas físicas, que era otra de las soluciones que se hacía,
es complicado y es muy caro y requiere grandes espacios. Con tecnología de realidad virtual, realidad aumentada, puedes sustituir este proceso de forma muy eficiente, simular todo tipo de situaciones de riesgo, incendios, inundaciones sin ningún problema. Puedes introducir evaluaciones, puedes hacer una herramienta de formación muy compleja. Y en esa misma línea, cuando se trata de prevención de riesgos laborales, hablamos de instalaciones de paneles en altura, hablamos de prevención en obra, hablamos de cualquier tipo de medida que la pura repetición muscular va a ayudar a que el aprendizaje sea mucho más eficaz que si fuera simplemente pasivo, viendo vídeos o por supuesto, leyendo. Y bueno, una vez que habéis visto un poco estas aplicaciones, ahora os voy a dejar con Fernando que os va a explicar un caso real en el que ya se está aplicando todas estas tecnologías. Sí, vamos a enlazar justo con lo que acaba de terminar de contaros Javier, que es esa aplicación al mundo industrial y sobre todo en temas de formación. Vamos a hablar de un proyecto en el que nosotros hemos estado trabajando y continuamos trabajando en él, pero está escalonando en distintas fases y una parte de él ya se está aplicando. Y lo que estamos trabajando ahora sobre todo es nuevos tipos de módulo, añadir nuevos dispositivos que se pueden utilizar, que también es una parte que se demanda mucho dentro de la industria, porque los procesos, también encontramos procesos que van cambiando y este tipo de aplicaciones también tenemos que tener esa capacidad de construir aplicaciones dinámicas. Bien, en este caso vamos a hablar de un proyecto que es el Pre-Trip Simulator, que es un proyecto que está enfocado a realizar las revisiones de los camiones antes de realizar un viaje. A la hora de sacarnos la licencia de camión en Estados Unidos, esto lo hemos estado desarrollando sobre todo para una empresa que trabaja en Estados Unidos y en México, pues bueno, ellos a lo que se dedican principalmente es a formar a los futuros camioneros para que reciban la ACDL, la licencia comercial. Para obtener este tipo de licencia, lo que tienen que hacer los futuros, en este caso, los estudiantes y futuros conductores, es, además de pasar una serie de pruebas teóricas, tienen que pasar una prueba práctica en la que tienen que realizar una revisión completa de un camión, lo que tendrían que hacer antes de embarcarse en en realizar ese viaje. ¿Cuál es el problema de esto? Que, bueno, es una prueba que tiene muchas partes, que hay que memorizar, hay que realizarla alrededor de un camión y a la larga se puede ir haciendo complicado, sobre todo las primeras acciones a la hora de realizar este tipo de inspección. ¿Cómo es la formación que se está realizando ahora para pasar este tipo de examen? Pues bueno, básicamente lo que encontramos es un instructor con un grupo de alumnos más o menos grande que van recorriendo el camión alrededor y lo suelen hacer una, dos veces, se hacen con muy pocas repeticiones y para el alumno que luego tiene que enfrentarse él solo a un camión frente a un instructor con los nervios de todo ese examen es algo, digamos, complicado. Bueno, como os comentaba, ahora mismo las herramientas que tenemos básicamente pues bueno, son los típicos test que realizamos en una hoja o que realizamos a través de una plataforma online, pero son totalmente bidimensionales, a través de vídeos, a través de imágenes, pero no podemos hacer esa práctica de enfrentarnos directamente a lo que es un camión, lo que tenemos que realizar. ¿Qué es lo que se nos pidió solucionar con este tipo de aplicación? Pues bueno, que el alumno directamente pudiese tener un camión donde quisiera. Para esto, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Realidad virtual para directamente sumergirnos en un entorno industrial con varios tipos de vehículos, etcétera, para poder practicar varias situaciones. Y también directamente con sistemas de realidad aumentada, sobre todo sistemas de realidad aumentada que las propias autoescuelas o los propios usuarios puedan tener en un iPad o en un teléfono y en su casa sin necesidad de tener equipos de realidad virtual, que en algún momento no podemos tenerlo, pero bueno, algo asequible como un dispositivo móvil o un iPad que nos ayude a aprender las distintas partes y a realizar satisfactoriamente esas pruebas para los exámenes o luego para la vida del conductor. Vamos a ver si podemos ver un vídeo para que os vaya contando este proyecto. Pues bueno, porque al fin y al cabo aquí podemos ver unas imágenes, pero es realmente en el vídeo donde pues bueno, podemos ver cómo tenemos colocado un camión a escala real en realidad aumentada, etcétera.
Aquí, como podéis ver en la imagen, pues bueno, básicamente tenemos ese camión que claro, en la oficina no nos cabe un camión a escala real y tenemos esa maqueta del camión. Pero lo interesante de esto es que nosotros podemos colocar esa pieza a distintas escalas, podemos mostrar partes, ocultar partes y esta aplicación se divide en varios sistemas. Tenemos una parte que es una parte de aprendizaje, que directamente la aplicación forma al usuario, y otra parte que es la parte en la que el usuario practica y realiza el examen. Además, también se puede introducir muchos temas que favorecen el aprendizaje, como temas de gamificación, de, por ejemplo, que el usuario tenga que ir y localizar y reparar determinada pieza en un tiempo determinado, etcétera. Este tipo de sistemas lo que nos permiten, sobre todo a las empresas, es, por un lado, ahorrar costes. Obviamente, el tener un camión siempre va a ser más complicado. Además, siempre suelen tener camiones más desactualizados, más viejos, que cuesta menos mantenerlos. Y la formación del alumno no es siempre la óptima. Y luego, por otro lado, al fin y al cabo también para el alumno es distinto a, como comentábamos antes, poder ir solamente un día con un instructor, dar una vuelta al camión y estar viendo vídeos en YouTube o realizando test frente a directamente en el sitio que el usuario quiera, tener una tablet o tener unas gafas como unas Oculus Quest o unas Oculus Go y poder moverse alrededor de un camión a escala real y poder hacer esa simulación igual que la tendría que hacer con un camión real durante el examen o a la hora de pasar esa inspección antes de iniciar un viaje. Todo esto, al fin y al cabo, no se queda solamente en una aplicación, sino que también va asociado a una plataforma en la que se establece una relación entre el alumno y los instructores. El instructor puede enviarle al alumno una serie de test, personalizarlos, etcétera, siempre buscando esa mejor formación posible. Vamos a hacer una mención a cómo ha sido la evolución del proyecto, porque también, como os comentaba al principio, se trata de proyectos vivos. Aquí comenzamos, el cliente necesitaba solucionar ese problema y tenía en la cabeza una idea de hacer una aplicación en realidad virtual. Comenzamos a realizar una aplicación en realidad virtual y según íbamos trabajando y teníamos ese primer desarrollo, surgió también la idea, a través de ir probando la aplicación, ir aplicando en diversos centros, de hacer una aplicación con realidad aumentada, de tal modo que con esta aplicación, sin necesidad de unas gafas, directamente con los teléfonos o las tablets de los usuarios, poder realizar esas revisiones. Entonces, como os decía, también estos proyectos son vivos. Estos proyectos, además, empezó con un test muy sencillo y luego van evolucionando, se van añadiendo más módulos, etcétera. Todo lo que va demandando este mundo que hablábamos antes, que es el mundo de la industria, que es un mundo que no es como el marketing, que se hace en un momento y es solo para ese día, sino que tiene que ir adaptándose a todos esos procesos. Como os mencionaba, con esta evolución llegó la parte de los sistemas multiplataforma. Esta ahora mismo es una aplicación que se puede ejecutar en Windows, directamente en escritorio, sin tener realidad aumentada, solamente con una serie de tests, como si fuera un videojuego, pero también con gafas de realidad virtual, como las Oculus, HTC, etcétera. Y luego entramos en las plataformas móviles más directas para el usuario, por ejemplo, directamente teléfonos Android o iPads, etcétera, o dispositivos iOS, y también gafas asociadas a este tipo de dispositivos, como por ejemplo las Oculus Quest. ¿Cuál es antes de pasar quizá a lecciones aprendidas, vamos a hacer un hincapié sobre esta parte. Y es importante el trabajo, a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, el trabajo con motores. Como hemos mencionado antes, Unreal, otro motor con el que también trabajamos es Unity. Y este tipo de motores, una de las cosas más interesantes que tienen es que son multiplataforma. Por ejemplo, todo lo que nosotros hemos desarrollado ha sido solamente un proyecto de Unity, pero a la hora de trabajar con una plataforma u otra, lo que hemos hecho ha sido utilizar un concepto que son las instrucciones de preprocesador para que cuando trabajamos o compilamos, sacamos esa aplicación para una plataforma o para otra, lo haga de la forma correspondiente. Cuando tiene que salir a Windows, compila una serie de cosas y cuando tiene que salir a Android o iOS, lo hace de otra manera para que se pueda ejecutar en esos dispositivos. Y por resumir, algunas de las lecciones que hemos ido aprendiendo a la hora de desarrollar este tipo de proyectos, sobre todo en el mundo de la industria. Por un lado, es trabajar de la mano del cliente para... muchas veces el cliente no tiene, o cuando vienen los clientes y nos piden cosas increíbles,
tenemos que entender que el cliente no tiene por qué saber de realidad virtual, sino que el cliente a lo mejor ha visto una serie de vídeos en YouTube, ha dejado volar su imaginación, pero no tiene la responsabilidad de saber de realidad virtual, etcétera. Para eso nosotros somos los expertos y tenemos que ayudar al cliente para llegar a ese punto final. Esto también nos va a ayudar mucho en ese siguiente punto que podéis ver ahí, que es tratar de tener claras las plataformas de destino. Cuando trabajemos con realidad virtual o realidad aumentada, aunque hablamos de un concepto, pero no va a ser lo mismo si trabajamos para un dispositivo Oculus que funciona en Windows o para un dispositivo como Oculus Quest u Oculus Go que funciona en Android. Vamos a tener que tener ciertas cosas claras a la hora de desarrollar ese proyecto. También, como os decía, a la hora de trabajar en la industria, tener claras las dimensiones del proyecto, porque eso, si va a ser un proyecto muy pequeño, como hablábamos del marketing, que no va a tener un desarrollo posterior, vamos a trabajar de una manera, o como es este caso de los proyectos de industria, que tienen que estar vivos y se van adaptando, vamos a tener que enfocar ese proyecto a trabajar con módulos que podamos ir añadiendo, etcétera, y podamos ir amplificando nuestro proyecto, que es el siguiente punto también que podéis ver ahí, que es tratar de que este proyecto sea escalable. Si de repente el cliente llega, hemos introducido una nueva máquina o un nuevo camión o necesitamos meter un nuevo sistema de aprendizaje, que tengamos la flexibilidad para no tener que reprogramar la aplicación desde el principio, que podría darse en otros casos. Y también a la hora de trabajar con nuestros proyectos de realidad aumentada, realidad virtual, tenemos que tener claro que muchas veces aquello que desarrollamos y aquello que aprendemos estamos ahora mismo en un punto muy vanguardista en el que va apareciendo la tecnología y tenemos que ir investigando nuevas soluciones, pues todo eso es conveniente que vayamos almacenándolo en nuestros propios repositorios para luego poder aplicarlo a futuros proyectos y de lo que vamos aprendiendo de unos proyectos va a ser aplicable a otros, sobre todo también en este mundo de la industria que vamos a tener tanto en unas empresas y en otras procesos que puede que no sean similares. Bien, y hasta aquí es todo, creo que no me dejo nada, no sé si... No, sobre todo esta charla tenía como objetivo presentaros un mundo un poco más desconocido, como es el de la industria, muy profesionalizado, que a veces menos vistoso que el mundo del marketing, que es siempre el que más sale en las noticias, pero que realmente es todo un campo que se está abriendo, una industria, valga la redundancia, que está necesitada de soluciones a problemas reales, con mucho dinero de por medio, y que realmente valoran cuando se utiliza la tecnología para darles herramientas útiles y que en ese caso las van a adoptar con entusiasmo, pese a que a priori pueda parecer que cuesta, pero es un campo que es una tremenda oportunidad y sobre todo teniendo en cuenta estas píldoras, estas consideraciones que os hemos dado, creemos que puede ser una oportunidad para todos. Así que, bueno, os animamos a que desarrolléis. Y, desde luego, si hay alguna herramienta que necesitéis aprender, pues ahora es el mejor momento para ponerse con ello. Muchas gracias de nuevo a Editeca y esperamos que disfrutéis de lo que queda del evento.